transmisión especial por parte de TV UJAT, canal 35.1. Soy Stephanie Pérez y me encuentro en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, donde se va a llevar a cabo el 13º Encuentro Iberoamericano de Poesía. Acompáñame a verlo. Presenciaremos la conferencia magistral denominada Relación de los Hechos, Cine, Modernidad y Melancolía, a cargo de Ignacio Ruiz Pérez. Acompáñame a ver de qué se trata. Ignacio Ruiz Pérez, de Chiapas, ha obtenido, entre otros, los siguientes premios. El Premio Nacional de Poesía Ali Chumacero, en el año 2000, Nacional de Poesía José Gorostiza, 2004, el Regional de Poesía Rudolfo Figueroa, en el 2005, Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón, en el 2013, el Internacional de Poesía León Felipe, en el 2015. Es autor de Nostalgia de la Unidad Natural, la poesía de José Carlos Becerra, 2011. Su último conjunto de poesías es el libro Las Cenizas, 2016. Es profesor en la Universidad de Texas Arlington, donde es subdirector del Centro de Estudios Mesoamericanos. La conferencia inaugural, Relación de los Hechos, Cine, Modernidad y Melancolía. Señoras y señores, queda con ustedes el maestro Ignacio Ruiz Pérez. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya. Prácticamente deseo darle las gracias, obviamente, a todos ustedes por estar aquí el día de hoy, a la licenciada, al señor gobernador, licenciado Arturo Núñez, gobernador del Estado de Tabasco, a la licenciada Gabriela Mari Vázquez, directora del Instituto Estatal de Cultura, a todas las autoridades del gobierno del Estado de Tabasco, a mi amigo el poeta, el escritor Audomaro, por su atenta invitación a hacer lo que más me gusta, una de las cosas que más me gusta, que es hablar de uno de mis poetas favoritos, José Carlos Becerra. El texto que les voy a leer se llama Relación de los Hechos, de José Carlos Becerra, Modernidad, Cine y Melancolía. En 1968, Gabriel Said publicó en La Cultura en México su balance sobre los libros de poesía publicados el año anterior en el país. Para el autor de leer poesía, 1967 había sido un annus mirabilis, pues se publicaron libros importantísimos que confirmaban el vigor de la lírica mexicana. La nota del poeta y crítico es ya de interés por su agudeza crítica, pero sobre todo por lo que dice de la sentimentalidad o del gusto del lector de poesía en México a fines de la década de los 60 del siglo XX. Por tal motivo, vale la pena detenerse, aunque sea brevemente, en ese texto. Said, siempre atento a las novedades bibliográficas, sugería en su balance una condición que emparentaba a volúmenes en apariencia tan disímbolos como Blanco, de Octavio Paz, Anagnórisis, de Tomás Segovia, El reposo del fuego, de José Emilio Pacheco, y Relación de los Hechos, del entonces debutante José Carlos Becerra. En su balance, el poeta sugería que esa modalidad creativa consistía en la capacidad del autor para modificar el horizonte de expectativas del lector a partir de la lectura crítica de su propia obra, con lo que pasaba de simple medium a ser un poeta crítico, escindido y vacilante entre la lucidez y la inspiración, como advertía más específicamente al referirse a El reposo del fuego, de Pacheco, y Relación de los Hechos.
Sobre el libro de Pacheco, por ejemplo, Said advertía, y cito, el reposo del fuego es de la escasísima poesía joven capaz de gustar o no gustar por lo que es, no por lo que quisiera ser. Mientras que de Relación de los Hechos afirmaba categóricamente que se trataba, y cito, de un libro importante de un verdadero poeta. Es un libro muy maduro para ser un primer libro, y sin embargo, un libro que apunta a una madurez mayor. Los poetas que evolucionan son los que tienen sentido crítico, y para verlo no hay que esperar a ver si escriben ensayos, basta leer sus versos, decía Said. Las intuiciones de Said, sin embargo, son algo más que un aire de época, y confirman la dirección que comenzaba a perfilarse en la lírica mexicana a mediados de los 60. Esa dirección que se puede inferir a partir de los comentarios críticos de Said pasan por dos coordenadas programáticas. La primera de ellas se relaciona con la capacidad autocrítica del poeta moderno, que se relaciona también con su capacidad para releerse y escindirse en su propia obra. La segunda tiene que ver con el cambio inherente a esa conciencia escindida que es el poeta. Lo que distingue a lo moderno es su condición evanescente y fugaz, su capacidad para apartarse de lo creado, es decir, lo propio y lo ajeno, y criticarlo para replantearlo en una nueva escritura, generando el movimiento pero también la continuidad. Y vale la pena aquí mencionar que no por nada Gabriel Said realizó diversas apologías de la lectura crítica de poesía y literatura en general en 3 de sus libros editados en los años 60 y 70. Esos libros son La máquina de cantar, del 67, Leer poesía, del 72, y Cómo leer en bicicleta, del 75. Los 3 libros emblemáticos. De hecho, en sentido estricto, las intuiciones de Said son la temperatura del cambio de paradigma que se consolida hacia finales de los 60, movimiento que deja en su estela obras tan disímbolas como las de Paz, Segovia, Pacheco y Becerra. Tan solo algunos años antes, en Los signos en rotación del 65, Octavio Paz había dado un paso decisivo en su sistematización crítica de la genealogía de la modernidad en la poesía, ya iniciada en El arco y la lira del año 1956. En ese primer volumen, a todas luces fundacional por lo que habrá de significar en el cambio de paradigma de la poesía mexicana, Paz definirá la modernidad en poesía como la capacidad del poeta para distanciarse críticamente de su obra. En Los signos en rotación, Paz literalmente fija el movimiento de la poesía mexicana al definir la existencia de una genealogía de la ruptura. Con ello, el poeta codifica los signos con los que desarrolla el aparato crítico de Poesía en Movimiento, del año 1966, antología que habrá de canonizar definitivamente en el país, en México, lo que Christopher Domínguez Michael llamó después tradición crítica. Esta idea de literatura crítica, autorreflexiva y procesual, en constante revisión de su sistema de articulación, partiría de José Juan Tablada y Ramón López Velarde y sería profundizada y hasta extremada por Carlos Pellicer, quienes asientan los fundamentos de la modernidad literaria en México mediante la creación de una poesía crítica. Así, los textos de Octavio Paz serían básicos en la definición de la poesía moderna en el país, definición que alcanza su apogeo en el afortunado oxímoron tradición de la ruptura, que definirá con mayor precisión en Poesía en Movimiento y un poco más tarde, en el 74, Los hijos del Limo. De esta forma, los autores mencionados forman la raíz de un árbol cuyo fuste, Octavio Paz, y ramas, la poesía mexicana joven de Poesía en Movimiento, se extenderían por lo menos hasta el periodo que aquí nos ocupa, generando un código común, una suerte de repertorio en el que reconocerse, pero también factible de ser corregido en el futuro por la eliminación o sustitución de sus signos. La modernidad es cambio, conciencia crítica de la condición evanescente y fugaz del entorno y de los lenguajes, esto es ruptura, pero asimismo es permanencia, regreso a ese mismo código común. En otras palabras, es tradición. Esa misma tradición que Paz planteará como una suerte de carta de creencia a lo largo de su obra crítica y poética. Tradición rescatada o inventada, recordemos aquí que Jorge Luis Borges decía que cada autor crea su propio linaje. Poesía en Movimiento acepta una lectura involutiva,
en otras palabras, del presente hacia el pasado inventado, pero también una vuelta hacia el origen, una revolución que revela una tradición presente, esto es, actual. Pero hay algo más que me interesa exponer aquí. En su sugerente y controvertido prólogo, Octavio Paz sugiere que la poesía moderna es apertura, ceremonia y participación que, y cito a Octavio Paz, pretende restablecer la comunicación entre la vida y la poesía. Hasta aquí Paz. Su código de juego es un conjunto de signos cuya recombinación o traslación permite diversas lecturas, como señala lúdicamente el poeta mexicano al emplear los 8 trigramas del I Ching para comentar el panorama de la joven poesía mexicana. Para decirlo de otro modo, el prólogo de Paz estaba en consonancia con el mismo cambio de paradigma por el que atravesaba su propia obra. Así, el autor del Laberinto de la Soledad daba un golpe maestro, pues al interpretar la lírica del país hasta 1966, desde su propio horizonte creativo, que es lo que a fin de cuentas hace todo crítico literario, paradójicamente Paz fundaba de manera incontestable e inamovible la tradición de la inmanencia. Es decir, cimentaba su propia tradición, que se convertía también en la de la poesía mexicana. De cualquier modo, y para volver al punto de partida, resulta sintomático que de todos los libros reseñados por Said en 1968, los más contrastantes en apariencia sean Blanco de Octavio Paz y Relación de los Hechos de José Carlos de Serra. Blanco de Octavio Paz también cumple este año pues 50 de haber sido publicado, ¿no? Es una feliz coincidencia. Y de hecho sobre eso va a ir este texto, las páginas que siguen. Y si digo esto, es porque las aparentes diferencias, la reflexión en torno a la inmanencia y a la espacialidad visual en Blanco, y la poderosa crítica al fuste torcido de la modernidad, pero asimismo la celebración de algunos de sus aparatos culturales de consumo más emblemáticos, como el cine, en relación de los hechos, estas dos cuestiones, estos dos extremos, coinciden en realidad en fondo y forma, pues los dos conjuntos representan dos de las coordenadas estéticas más señaladas en las que se habrá de mover la poesía mexicana a partir de la década de los 60. Mientras Blanco propone la reconciliación del sujeto a través del pacto de lectura, la inmanencia como condición totalizante o el poema legible en sí mismo, Relación de los Hechos sugiere la contradicción inherente al sujeto moderno, el cual se mueve alienado y escindido entre los grandes aparatos de consumo en un contexto postindustrial, para emplear la conocida ecuación del norteamericano Daniel Bell. Geografía de la poesía, el primer libro, y Cartografía de la melancolía, el segundo, los dos coinciden en su condición autorreflexiva, consciente y crítica. En otras palabras, tanto Paz como Becerra consolidan la crítica de la poesía en cuanto a representación. Adelanto, sin embargo, la siguiente salvedad que completa mi hipótesis de arranque. Mientras el libro de Octavio Paz representa una indagación en torno a la inmanencia hacia adentro del sistema poético de su autor, indagación ya anunciada en Salamandra del 62 y que se convertirá en código de lectura de la poesía mexicana a partir de Poesía en Movimiento, el volumen de José Carlos de Serra significa una reconfiguración del panorama de la lírica a partir de la incorporación de diversas reflexiones en torno al cine, cuyo lenguaje está en función del desarrollo de las tecnologías visuales. Para mediados del siglo XX, el cine ya había consolidado sus códigos de representación, configurando una pujante industria cultural y de consumo. Visto así, los ejercicios de Becerra en torno a las relaciones entre los lenguajes verbal y visual en poesía significan una viva reflexión sobre las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de una modernidad evanescente y postnacional que comenzaba a despuntar en México a fines de los 60. En cualquier caso, según se verá a continuación, tanto Paz como Becerra proponen sendas indagaciones en torno a la condición crítica de la poesía mientras reconfiguran la sentimentalidad estética de su tiempo. Dicho lo anterior, deseo comenzar con algunas reflexiones sobre Blanco, a reserva de referirme después por extenso a Relación de los Hechos de José Carlos de Serra, que es lo que en realidad nos reúne, y a su carácter fundacional en el contexto de la poesía mexicana.
En primer lugar, el conjunto de Paz es el paradigma de ese cambio hacia la inmanencia que su autor ya había comenzado a sistematizar desde la crítica en los signos en rotación. En el inaugural libro de poesía que nos ocupa, el lenguaje es el blanco del poeta. La palabra se convierte en sucesión, se convierte en tiempo, diacronía, código de signos que se despliega sobre la página en blanco, sobre el espacio, convirtiéndose así en sincronía, es decir, en actualización original del código poético. Ahora bien, más que un poema de largo aliento fijo, Octavio Paz concibe el blanco como un poema abierto y poliédrico, en el que la intervención del lector completa el sentido moviendo literalmente los significados. Consultar la primera edición, la edición original de Blanco de Octavio Paz es eso, es una experiencia no solamente estética en sentido estricto, verbal, es también una experiencia visual, ¿no? Blanco es una especie de código que se despliega, es un libro que se despliega, y todos los poemas de hecho ofrecen o permiten distintas lecturas por parte del lector. Es un libro de poesía que está apelando directamente a la intervención del lector. El lector se convierte en cómplice, en participante de la significación, en la construcción del significado, y refleja un poco esta idea de la obra abierta a la que se refería Humberto Eco. En una suerte de libertad dirigida, una de las tantas formas que asume el libre albedrío según Paz, el autor de Viento Entero propone un arte combinatoria, un arte de la combinación, un juego cuyas reglas de conjunción y disyunción pasan por una posibilidad de varias lecturas que abarca hasta 6 combinaciones transferibles entre sí. La diversidad de lecturas que acepta el poema responde a lo que Carlos Monsiváis llamó pluralidad de significaciones, lo cual conlleva varias interpretaciones que integran un galimatías babélico que se despliega y repliega al mismo tiempo. Operación discursiva que semeja a un mandala arborescente que vuelve siempre a sí mismo, restableciendo el blanco de la página, y con ello el pacto original con el lenguaje. Pacto que es anterior a la escisión crítica. Cito un fragmento del poema del libro de Octavio Paz. Dice: el espíritu es una invención del cuerpo, el cuerpo es una invención del mundo, el mundo es una invención del espíritu. No, sí, y realidad de lo mirado, la transparencia es todo lo que queda. Se trata, en otras palabras, de una revolución en sentido estricto que señala un retorno mítico o una vuelta, una especie de regreso, ¿no? Para emplear un vocablo constante en la poesía y crítica de Paz desde entonces. Un retorno, decía, a la inocencia perdida, que no es más que la reconciliación o comunión que el poeta había planteado desde el laberinto de la soledad. En Corriente Alterna, de 1967, Octavio Paz dice que la poesía moderna, y cito a Paz, exigirá al lector y al oyente la sensibilidad y la imaginación de un ejecutante que, como los músicos de la India, sea asimismo un creador. Las obras del tiempo que nace no estarán regidas por la idea de la sucesión lineal, sino por la combinación, la fiesta y la contemplación, arte de la conjugación. Hasta aquí, Paz. La poesía como experiencia de lectura, pero también como creación y juego críticos. La obra abierta es un conjunto de signos imantados que el lector debe completar y reconfigurar sincrónicamente, desde el presente, a partir de su horizonte cultural y social. Leer es reactualizar, y en ese procedimiento reminiscente de la práctica mítica, el tiempo de la lectura es el tiempo de la escritura, Octavio Paz vislumbra un retorno a la reconciliación con el lenguaje perdido, como había previsto en El Arco y la Lira, y casi 2 décadas más tarde en Los Hijos del Limo. Como se puede apreciar, el pensamiento de Octavio Paz es un sistema de vasos comunicantes, una máquina de lectura y de interpretación en constante revisión de sus presupuestos críticos. Ese sistema operativo hace que la práctica de poesía
hace de la práctica de poesía un campo discursivo de teorización. Lo que plantea Paz es que escribir poesía es leerla y viceversa, pero también implica una reconfiguración de los fundamentos del lenguaje, que es precisamente lo que plantea el escritor mexicano en blanco y de manera no menos radical en Topoemas, del año 1971. Relación de los hechos de José Carlos de Serra, por su parte, realiza una reflexión en torno al lenguaje en cuanto a representación. Para cuando el tabasqueño publica el poemario de Marras, su poesía había dado un giro radical, pasando de la visión doliente del sujeto extático, visible en los poemas que integran lo que Said y Pacheco agruparon bajo el epígrafe Los Muelles, a la conciencia de la pérdida, y con ello a la plena búsqueda de una representación de esa carencia. El punto de partida de Relación de los Hechos es la imposibilidad lingüística, la imposibilidad de nombrar, la imposibilidad verbal. La carencia de un nexo para unir la experiencia del sujeto con un lenguaje. La mayor parte de las veces esa carencia se muestra como una pulsión de la memoria frente a la expulsión del paisaje ominoso de la infancia. Recordar no implica solo una dolencia, sino el luto mismo frente a la carencia que es un vacío lingüístico. A partir de Relación de los Hechos, el sujeto conviene por primera vez que no hay ya acuerdo entre hombre y mundo. El mundo solo existe como cuerpo pensado, como reflejo del hombre. Existir es una condición lingüística. La vacilación lingüística da pues lugar a una poesía hipercrítica, una poesía que habla sobre la poesía, consciente de que la realidad cambiante es una apariencia. Todo cambia porque todo está sujeto a esa ley secular de la modernidad que es la evanescencia. Recordar significa religar los hechos o la experiencia del sujeto, no tanto a la manera religiosa o panerótica romántica, en la que todo se conmueve porque las cosas están unidas por un hilo invisible, que da cuenta de las leyes secretas de las correspondencias, como querían Baudelaire y los simbolistas, sino más bien a una manera secular, más terrestre, más, diría aquí, ciudadana, en consonancia con la visión de un sujeto civil que enuncia desde la ciudad fragmentada. La relación, una vez más, intenta vincular mediante el recuerdo de una experiencia. Ahora bien, el recuerdo depende de un acto enunciativo. La relación es la representación verbal de esa experiencia ya mediatizada por la memoria. De esta forma, recordar significa distorsionar ese pasado, emborronarlo, sobreponerlo como si se tratara de un palincesto a otras experiencias y sedimentos, a otras sensaciones, incluso generando sinestesias o metáforas insólitas, como se verá más adelante. Es en la representación de esa cuarteadura del lenguaje, que significa la escisión crítica, en donde podemos ubicar una de las grandes aportaciones de José Carlos de Serra a la lírica mexicana. Así, no me parece gratuito que buena parte de los poemas de Relación de los Hechos reflexionen en torno a la capacidad mediadora del lenguaje, o mejor dicho, en torno a la imposibilidad de representación del lenguaje. Espejismos, dobleces, laberintos verbales que van, y cito a Becerra, de reflejo en reflejo, de alusión en alusión, de río en río. A partir de Relación de los Hechos, la poesía del tabasqueño será cada vez más autoconsciente y crítica, más levantada al borde de un vacío que el poeta mismo calificará como un marrullero verbal. José Carlos de Serra conseguirá esos efectos de sentido por dos vías, ya sea a través de la memoria que destruye lo que inventa, como sucede en La otra orilla, en Apariciones, Relación de los Hechos, Memoria o La Bella Durmiente, todos poemas de Becerra
de relación de los hechos, por mencionar tan solo algunos ejemplos. O bien mediante el cine como metáfora de la mirada espectral, es decir, doble de la realidad, que genera un problema de hiperrepresentación, una duplicación de los signos en cuanto a coyuntura de la experiencia. Por eso quizá no resulta tan extraño que Becerra haya dedicado al menos 4 poemas al cine. Esos 4 poemas son La mujer del cuadro, La corona de hierro, Las reglas del juego y El pequeño César. Y otro más al ragtime, uno de los grandes géneros de origen afroamericano, cuyo ritmo sincopado, junto con el melancólico del blues, influyeron en el jazz a principios del siglo XX. Y vale la pena recordar que ya antes José Carlos Becerra había escrito uno de los mejores poemas, uno de sus poemas más emblemáticos, de hecho el que abre Los muelles, inspirado en el blues, ¿no? De hecho así se llama el poema, blues. En las páginas que siguen voy a concentrarme solo en 2 de los poemas más conocidos de relación de los hechos. Me refiero a Licantropía y El pequeño César. Los 2 textos mencionados tienen la ventaja de atar los 3 grandes temas que orientan esta presentación, a saber, la modernidad y su relación fluida con el cine y la melancolía. Esos poemas me ayudarán asimismo a resaltar el carácter innovador de ese libro fundacional que es Relación de los Hechos. Me ayudarán, pues, a situar la peculiaridad de su lenguaje en el contexto de la poesía mexicana de la época, pero también más allá de esta. No solo quiero resaltar aquí qué significa Relación de los Hechos en términos estéticos y quedarme en la inmanencia que sugiere Paz en Blanco, esa condición transferible y universal del poema como experiencia de lectura. Más bien, propongo unir esa experiencia de lectura continua y autorreflexiva de la que parte el poema de Paz para abordar la expresión crítica del lenguaje, pero también del contexto sociocultural del que surge de manera programática ese lenguaje en relación de los hechos. Dicho de otra manera, propongo que este volumen rupturista de la poesía mexicana crea su lenguaje crítico a partir de la conciencia de una crisis que tiene que ver con su época. En este caso estamos hablando de la modernidad y la transición hacia la sociedad postindustrial, y que por ello mismo anuncia nuevas formas escriturales que podemos rastrear hasta ahora. Un movimiento como el que propongo quizá nos devuelva una imagen más viva del legado del poeta tabasqueño para la poesía mexicana y latinoamericana en general, que es lo que a fin de cuentas nos reúne el día de hoy. Según decíamos antes, para cuando José Carlos Becerra escribe Relación de los Hechos, ya el cine se ha consolidado como arte e industria de masas. Espíritu moderno y contradictorio, Becerra celebra al cine, al tiempo que emplea esa coyuntura cultural para criticar el fuste torcido del proyecto de la modernidad, uno de cuyos pilares es la acumulación del capital y la idea de que el camino hacia el éxito es la lucha por la posesión de bienes materiales, lo que conduce posteriormente a la alienación del sujeto y a la fragmentación de la subjetividad. Para José Carlos Becerra, el gángster es uno de los emblemas de la modernidad. En El pequeño César, el poeta tabasqueño realiza una representación poética de la película Little Caesar de 1930, de Mervyn LeRoy, la cual se inspiró a su vez en la vida del legendario Al Capone. José Carlos Becerra sigue de cerca el filme de LeRoy sobre el gángster Cesare Mandelo, alias Rico, en el violento mundo del AMPA de Chicago. El trasfondo es la ciudad, al igual que en otros poemas de Becerra de la misma índole que escribiría más tarde. Me refiero a estos 2 poemas también emblemáticos de la obra de Becerra, pero posteriores a Relación de los Hechos, que son Batman y El halcón maltés. Los preceptos trazados desde el epígrafe de la sección en la que se ubica este poema, la sección en la que está ubicado este poema se llama Las reglas del juego, que es por cierto, una alusión a otra película, una película francesa. Vuelven a fundar la representación de la urbe, la cual está regida por normas de conducta a las que se adhiere el individuo. En el caso del pequeño César, las reglas son aquellas convenciones del AMPA que constituyen el ascenso del individuo, su soledad en la cúspide del poder
y su caída como héroe trágico devorado por las propias convenciones que le han ayudado a levantar su fortuna. El poema de José Carlos Becerra se centrará en la figura problemática del gángster y en la rapiña como modo de vida urbano. En el primer caso, el gángster es similar al Great Gatsby, el Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, el prototipo del nuevo tipo ciudadano, el pragmático hombre que se hace a sí mismo, esa suerte de self-made man que construye una fortuna de la nada y cuya aparición y actuar puede considerarse consecuencia de los flujos migratorios que a finales del siglo XIX se dirigen a las ciudades para sellar el antiguo esplendor del campo e iniciar el predominio de la urbe como núcleo de poder político y económico. Según la crítica Blanche Gelfand, el materialismo de la vida ciudadana se funda en la economía industrial, pero también responde a una manera de pensar plenamente moderna basada en la acumulación del capital. Modernidad significa acumulación, significa capitalismo, significa materialismo. Es así como el deseo de éxito se convierte en trastorno de la sociedad porque atraviesa la vida y, como sucede con la naturaleza, la reifica. El camino hacia el poder entonces llega a basarse en la pérdida de valor del propio sujeto, quien se deja arrastrar por su deseo de grandeza. No obstante, debajo de la gloria del gángster están la soledad y la condición fragmentada y alienada del sujeto. Tanto en la película de Mervyn LeRoy como en el poema de José Carlos Becerra, el apelativo César alude a la procedencia extranjera del sujeto, un inmigrante italiano de principios del siglo XX que ha labrado su fortuna a través de la violencia. Es curiosamente muy vigente esta metáfora que utiliza Becerra en torno a la migración y a la violencia, ¿no? Que además es un tema bastante vigente hoy en día. Sin embargo, el mote señala también el poder que el sujeto ha creado para sí mediante la traición y el crimen, todo lo cual lo ha convertido en una suerte de César, una especie de emperador a la antigua usanza romana. El texto de José Carlos Becerra no desarrolla los orígenes, el ascenso y el final trágico del gángster Cesare Bandello. El poema se concentra más bien en la soledad trágica y en la condición fragmentada de un personaje cuyo deseo de poder lo mantiene inmovilizado. Cito el poema de Becerra. Te detuviste a desear aquello que mirabas, te detuviste a inventar aquello que mirabas, pero no estabas detenido. Lo que mirabas agitaba tu propio pañuelo, hacía tus señas desde su lejanía. El poema fija su atención en el carácter antiheroico del personaje. No se trata aquí del sujeto trascendente de la antigua épica, un héroe, sino más bien de un antihéroe urbano fragmentado. La grandeza del sujeto, evidente en el oxímoron que alude a la baja estatura del personaje y a su categoría de importante y temido capo en la delincuencia organizada de la ciudad de Chicago, se encuentra minimizada en el poema de Becerra. El texto del tabasqueño comparte con el filme de LeRoy la configuración trágica del sujeto que edifica su éxito en un deseo vano de trascender. En el filme de LeRoy, el conflicto del sujeto se dirime en torno a su pasado tortuoso y carente de bienes materiales. En el poema de José Carlos Becerra, en cambio, el conflicto se articula alrededor de una satisfacción material lograda pero vacía. Lo que el sujeto intenta llenar es la carencia insalvable de su pasado. Por esa razón, el sujeto se muestra como entidad vacilante que, al no encontrar un objeto fijo de deseo, da muestra de su psique fragmentada. Cito otra vez a Becerra. Pero aún vacilas. Tal vez ese traje de marinero no es el tuyo, pero ya es tarde. Pero aún vacilas, pero ya es tarde. Intentas despedirte de alguien, pero la mano con que deseas decir adiós también se va quedando atrás, y ya no puedes alcanzarla aunque te inclines hacia ella, con todo tu cuerpo, con toda tu duda de no inclinarte lo suficiente. Resta ahora, ya a manera de conclusiones, ya para terminar, hablar sobre la función de la melancolía en relación de los hechos. El punto de partida en las páginas que siguen
es que la melancolía surge ante la pérdida del antiguo acuerdo o unidad natural del sujeto moderno para consigo y su entorno. Pérdida aquí significa pulsión, atracción por el vacío e imposibilidad de recubrir ese mismo abismo al que el sujeto intenta definir o representar sin lograrlo y trazando en cambio tan solo un balbuceo, un galimatías confuso, cito a Becerra, en el que se oyen las pisadas de los dioses muertos. La tematización de la melancolía como respuesta a la pérdida se puede apreciar de manera mucho más clara en el poema Licantropía. No me parece gratuito que el poeta parta de la imagen del licántropo para referirse al descentramiento producto de la fijación del sujeto moderno hacia la razón. Ya desde la tradición hipocrática galénica se pensaba que la licantropía era un trastorno de la bilis negra, de la cual proviene la palabra melancolía. Mientras en el siglo X, autores como Ishaq ibn Imran y Ali Abbas la consideraban una de las variedades de la melancolía. Dice este último, y cito: algunos pacientes se creen profetas que pueden predecir el futuro, ¿no? Esta relación entre melancolía, profecía y luego poesía. Por su parte, Robert Burton diferencia la licantropía de la melancolía y la relaciona con la locura, estableciendo a partir de este momento un redireccionamiento en su clasificación médica. Ya sea que se le vea como manifestación de la melancolía o como trastorno mental, la licantropía tiene un rasgo común, que es el de su carácter transgresor y visionario, lo que emparenta al licántropo con la figura trágica del poeta, al que se le considera un ángel caído. José Carlos Becerra parecía consciente de esa tradición médica y cultural, como puede apreciarse en su poema. Para Becerra, el licántropo es el símbolo de la caída del sujeto debido al culto de a la razón y al progreso como fe única de la modernidad. El poeta tabasqueño acude abiertamente a la imagen del licántropo para ilustrar la condición rapaz que se esconde detrás del progreso, esta idea de que el hombre es el lobo del hombre. En el poema, el sujeto lamenta la pérdida de la locura como principio divino y creativo ante el paso arrollador de la razón. Cito del poema de Becerra: carecimos de la demencia necesaria, nuestra locura no fue de orden divino, y tampoco lo fueron nuestro amor y nuestro odio, dice Becerra. Luego, el poema define la licantropía como aquella práctica cotidiana en la que el sujeto se convierte en depredador de sí mismo. Práctica que, según se dice más adelante, está alentada por una retórica del progreso que mueve a la destrucción de las bases metafísicas de la religión, la cual es sustituida por la inteligencia como fuerza trascendente. El sujeto, sin embargo, resalta el fracaso del impulso logocéntrico cuando señala que por los pasillos del lenguaje, y cito a Becerra, se oyen las pisadas de los dioses muertos, y que la razón termina por anular al sujeto, vuelvo a citar a Becerra, hasta la indigestión del vacío. El sujeto, fragmentado, escindido, se aparta del conglomerado social, al que recrimina su facultad constrictiva. Cito a Becerra: compréndame o no me comprendan si quieren. Estoy cansado de que me quieran comprender. Estoy cansado de que piensen que todo puede ser explicado. El aire de perdonavidas de vuestros laboratorios me exalta. Yo no quise comprenderlos a ustedes. Quise ser como ustedes porque les he tenido miedo. Porque les daba la razón. La ponía en vuestras manos como si ella fuera de ustedes y yo debiera pedirla. El sujeto confirma después su deseo por dar rienda suelta a sus instintos, por lo que muestra en una sinestesia sus sangrantes y dulces encías, para dar testimonio del carácter falaz de las normas de conductas civilizadas, que solo buscan regular el comportamiento del individuo. Después califica la razón como un opio de cuya metafísica solo puede esperarse una debacle, una catástrofe, para lanzar por último una frase profética y apocalíptica sobre los males posibles de la retórica del orden
y de la razón de la modernidad. Vendrán otros colmillos, y de la metafísica de esas mandíbulas, del opio de esa razón, de la lucidez de esa mordida, no podrán escaparse. Para José Carlos Becerra, en definitiva, la metafísica de la modernidad, orden, razón, progreso, terminan por alienar al sujeto, que se descubre imposibilitado de volver a invocar el antiguo pacto sagrado del lenguaje, la antigua unidad ahora perdida. Visto así, el sujeto poético se convierte en un sujeto de fronteras, nómada y errático, que transita no por las palabras, sino por la sombra de estas. Al trazar esa especie de limbo verbal tendido en el vacío, el poeta tabasqueño cartografía también el cisma del lenguaje y la melancolía resultante por la pérdida, que no es más que pulsión por el vacío y por las apariencias. Y es aquí donde entra la gran intuición de Becerra, quien encuentra en el cine la metáfora más acabada de ese problema de representación verbal. De hecho, el cine le permite a nuestro poeta representar de manera más viva la crisis del lenguaje, pues el séptimo arte es ya en sí mismo una representación crítica mediatizada por las tecnologías visuales. Crítica de un sistema en crisis, el cine le permite a Becerra trasponer, o mejor dicho, refractar y problematizar la representación del lenguaje poético y dialogar de manera sostenida y desencantada, con humor y fina ironía, con el momento que le tocó vivir. Una década al borde de la hecatombe histórica, caracterizada por la Guerra Fría, explosión demográfica, desastres ambientales, intervenciones de corte imperialista, diversos movimientos de liberación social, protestas de maestros, médicos y estudiantes, así como por el ascenso de diversas tecnologías de la comunicación, la televisión y la radio, y la consolidación del nuevo cine, los cómics, el arte pop y la contracultura como fundamentos de una sentimentalidad epocal melancólica. Creo que ese es uno de los grandes legados de Relación de los Hechos. Más que un código moderno de lectura para la poesía, como quería Paz que fuera blanco, la obra de Becerra es la representación misma de esa lectura de época, la transfiguración de un periodo conflictivo, transitorio, ubicado en la modernidad y al mismo tiempo fuera de esta. Los largos periodos de su poesía, poblados de elipsis, imágenes insólitas y sinestesias, fueron en su momento una liberación metafórica, una práctica de vuelo y un Big Bang que expandieron la poesía mexicana y la abrieron hacia nuevas experiencias de lenguaje que se confirmarían tan solo 3 años después con la aparición de Adrede de Gerardo Denis, quien junto a Becerra es otro de los poetas más presentes en la poesía mexicana contemporánea. Relación de los Hechos, en suma, preparó el terreno a prácticas escriturales no menos radicales como las del neobarroco latinoamericano, al tiempo que enseñó a la poesía mexicana a escribir con los ojos abiertos. Gracias. Pues bien, amigas y amigos, de esta manera concluye este primer día de actividades del 13º Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. Gracias por habernos ofrecido esta conferencia inaugural, Relación de los Hechos, Cine, Modernidad y Melancolía. Muchas gracias, maestro Ignacio Ruiz Pérez. Y es así como se llevó a cabo el primer día de actividades del 13º Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara. Soy Stephanie Pérez, quédese en compañía de TV UJAT.